Hola a todos. ¿Qué les parece si comenzamos a estudiar la vida de Simón Bolívar? Porque les cuento que Venezuela recuerda su nacimiento todos los 24 de julio en conmemoración, como decíamos, al nacimiento de Bolívar, ni más ni menos que en el año 1783. Y claro, la vida de Simón Bolívar es muy interesante, es uno de los grandes prócer de Sudamérica. Entonces, vamos a hacer un conteo, digamos, un repasito sobre los hechos más importantes. Decíamos, nace en 1783, ¿dónde? En la hermosa ciudad de Caracas. Luego de su nacimiento, es decir, pasan 3 años una vez que nace y lamentablemente va a morir su padre, el coronel don Juan Vicente Bolívar. En enero del año 1797, es decir, antes de sus 14 años, ingresa como cadete ni más ni menos, en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua. Entonces, cadetes en el batallón, como decíamos, de milicias de blancos de los Valles de Aragua. Ustedes pueden ir tomando nota de todos estos datos. Muy bien, entonces vemos cómo a temprana edad él ya ingresa como cadete a este importante batallón. Un año después va a ser ascendido, digamos, en su cargo y se convierte ni más ni menos que en subteniente. ¿Sí? Vamos a pasar a la próxima imagen y vamos a seguir hablando de la vida de Bolívar, porque les cuento que en el año 1799 viaja a España. Cruza el océano y viaja a España para dedicarse ni más ni menos que al estudio, a profundizar en diferentes áreas, a estudiar básicamente. Y ya en el año 1802 les cuento que se casa con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza en Madrid. Entonces vamos a poner así, se casa ni más ni menos que en Madrid. Un mes después van a regresar juntos a Venezuela, es decir, Bolívar con su mujer, con María Teresa, pero lamentablemente su esposa muere un año después. En 1803, entonces, muere lamentablemente su esposa, hecho que los historiadores remarcan como una etapa de gran depresión en la vida de Bolívar. Ya con la idea en su mente de liberar a su pueblo del dominio español, él va a recorrer Europa nuevamente, es decir, había vuelto con María Teresa a Venezuela, pero vuelve a viajar a Europa. Va a recorrer Europa, se va a nutrir de muchas ideas liberales e independentistas que andaban dando vueltas por allí y regresa a su país. El 19 de abril del año 1810, los miembros del Cabildo de Caracas, vamos a ir anotando entonces, los miembros de este importante Cabildo de Caracas decidieron formar una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Fernando VII, rey de España. ¿Recuerdan aquel que cayó preso gracias a la ocupación napoleónica de su país? Y claro, como decíamos, el 19 de abril de 1810, los miembros del Cabildo de Caracas deciden formar esta junta conservadora de los derechos de Fernando VII en un acto que va a culminar posteriormente con la firma del Acta de la Independencia. Posteriormente, como decíamos, y también con la Constitución de la Primera República el 5 de julio. En Educatina hemos dedicado un video del año 1811, es decir, tiempo después. En dicha junta, les cuento, Bolívar fue nombrado ni más ni menos
comisionado, sí, vamos a ir anotando, ante lo que era para aquel entonces el gobierno británico. Luego se incorpora al ejército y bajo el grado de coronel en 1811, ¿sí? Contribuye al sometimiento de Valencia. Vamos a seguir con la vida de Bolívar, porque llega ni más ni menos que el año 1812 y en 1812 va a ser derrotado por los realistas, ¿sí? Aquellos fieles al gobierno español. ¿Dónde? En la plaza de Puerto Cabello. En la plaza, entonces, como decíamos, de Plaza de Puerto Cabello. A la cabeza de un pequeño ejército, Simón Bolívar va a limpiar de enemigos los márgenes de lo que era para aquel entonces el río Magdalena, ¿sí? Y en febrero de 1813, es decir, nos vamos un año más adelante, toma la villa de Cúcuta e inicia en mayo la liberación de Venezuela. Entonces, en mayo inicia la liberación, como decíamos, vamos a hacer un espacio nuevamente en nuestra pantalla. Ahí está, nos vamos a quedar así. La liberación, ni más ni menos que del pueblo venezolano. La liberación, entonces, de Venezuela. Luego de triunfos y derrotas a lo largo del paso del tiempo, el 24 de junio del año 1821, ¿sí?, se libra la batalla de Carabobo. Batalla de Carabobo, a la cual le hemos dedicado también un video, que fue decisiva para la independencia de Venezuela. Batalla que será completada luego en el año 1823 por lo que era la batalla naval del lago de Maracaibo. Después de Carabobo, les cuento, Bolívar es recibido con orgullo en su ciudad natal. Y durante toda su vida, como lo podemos ver en la imagen, este libertador luchó junto a su gente por la liberación e independencia de todo el territorio de Sudamérica. Les cuento que lamentablemente muere un 17 de diciembre del año 1830, pero lo recuerdan todos los países de Latinoamérica, sobre todo, los 24 de julio, en conmemoración, como vimos, a su nacimiento allí por el año 1783. Gracias por acompañarnos en este repaso por la vida del gran Simón Bolívar. Si tienen algún hecho que quieren que recordemos con respecto a su vida, a la vida de este gran prócer, lo pueden anotar debajo de este video y con gusto vamos a armar un tutorial referido a ese tema. Hasta luego.